Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente fascinante y que da mucho de qué hablar, la doctrina moderna del diezmo obligatorio. La idea aquí es dejar a un lado las suposiciones de siempre e ir directamente a investigar lo que revelan en realidad los textos históricos y bíblicos originales. Ya os adelanto que es un viaje increíble a través de la historia y la economía antigua, y los datos que expone la fuente original son una auténtica pasada. Vamos a detenernos un segundo en esta frase. Si no diezmas, Dios te maldice. Le estás robando a Dios. ¡Wow! El peso emocional que tiene esto es brutal. El texto que estamos analizando destaca que durante años a millones de personas se les ha convencido de que quedarse con su sueldo íntegro es literalmente un robo divino. La fuente pone de relieve la enorme culpa y el miedo que esta idea genera en muchísima gente sincera. Es sin duda una carga psicológica enorme. Sección 1. El verdadero diezmo bíblico. Bueno, cuando empezamos a contrastar las asunciones modernas con los textos originales, la fuente nos desvela un dato fundamental. El diezmo, históricamente, no era dinero. Cero. Ni una sola moneda. En los textos de Levítico, Números y Deuteronomio, el sistema estaba estrictamente ligado a los productos de una sociedad agraria. Hablamos de ganado, aceite, vino, grano. Claro, tiene todo el sentido del mundo. En el antiguo Israel, la riqueza se medía en rebaños y cosechas, no con efectivo. O sea, la realidad es que nunca fue un porcentaje de un salario en moneda corriente. Y esto desmonta por completo esa idea tan simple del famoso 10% fijo que solemos escuchar hoy en día. El material original explica que, en realidad, bajo la ley de Moisés existían múltiples propósitos y tipos de aportes. Había una parte destinada a sostener a la tribu de Leví, ¿vale? Pero es que también había otra reservada exclusivamente para las festividades religiosas y otra importantísima que servía como una red de asistencia social para huérfanos, extranjeros y viudas. Era todo un ecosistema económico bastante complejo. Sección 2. El argumento de Abraham. Y esto ilustra a la perfección el choque entre las afirmaciones actuales y la realidad del texto. El argumento más común que analiza nuestra fuente es la historia de Abraham dando el diezmo a Melquisedec, mucho antes de que existiera la ley de Moisés. Hoy se suele presentar como la prueba definitiva de un mandamiento universal continuo. Pero ojo al dato. La fuente subraya que el texto original describe un evento único y totalmente puntual. Abraham no usó sus ingresos regulares ni su sueldo personal, sino que utilizó estrictamente parte de un botín de guerra arrebatado tras una batalla. Hay una diferencia abismal. De hecho, el análisis menciona cómo a menudo se recurre al capítulo 7 del libro de Hebreos para justificar todo esto. Sin embargo, al desgranar el texto nos damos cuenta de que ahí no se está estableciendo ninguna doctrina financiera para las iglesias de hoy. ¡Para nada! Lo que hace el autor es usar la historia de Abraham de manera puramente simbólica. Es una comparación teológica entre sacerdocios para demostrar la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio levítico. Es un argumento completamente espiritual, no económico. Pasamos a la sección 3. El fin del sistema levítico. Para entender esto a fondo, la fuente nos guía paso a paso por el colapso de este sistema original. Es que, literalmente, todo dependía de una infraestructura muy específica que ya no existe. Paso 1. En el año 70, el templo de Jerusalén es destruido. Paso 2. Lógicamente, al no haber templo, el sacerdocio levítico termina su función. Y paso 3. Los textos establecen la llegada de un nuevo pacto y un cambio de sacerdocio. Así que, de base, toda esa infraestructura física y legal que requería el diezmo desapareció por completo. Entonces, llegados a este punto, surge una pregunta monumental en este análisis. Si Cristo puso fin a ese sistema y toda esa infraestructura se desmoronó, ¿con qué autoridad se apropian hoy en día esas leyes antiguas y obsoletas para exigir dinero en efectivo? Es para pararse a pensarlo un momento. Y hay un detalle importantísimo que resalta la fuente aquí. Cuando Jesús menciona este tema, jamás lo hace para establecer un diezmo eclesiástico obligatorio. Se estaba dirigiendo a personas que todavía vivían bajo la ley de Moisés, mucho antes de la destrucción del templo. Además, su mensaje ponía todo el peso en cosas muchísimo más trascendentales que el ritual en sí. Hablaba de la justicia, la misericordia y la fe. Y llegamos a la sección 4, del control a la libertad. Aquí la fuente nos muestra el cambio de paradigma tan bestial que vemos en los textos del Nuevo Testamento dirigidos a las comunidades no judías. Es como comparar la noche y el día. En el antiguo pacto teníamos una obligación estricta, basada muchas veces en el miedo a las maldiciones, para mantener todo el sistema levítico. Pero en el nuevo pacto la enseñanza da un giro de 180 grados y se centra en una ayuda 100% voluntaria. Hablamos de una generosidad alegre y de pura solidaridad comunitaria, sin rastro de manipulación. Lamentablemente, el análisis señala una diferencia abismal con lo que ocurre en muchos contextos modernos. Vemos que se utiliza habitualmente la culpa psicológica, llegando a afirmar que las bendiciones divinas dependen directamente de si haces o no un depósito financiero. Se cogen textos milenarios totalmente fuera de su contexto histórico para imponer una carga económica brutal a personas que simplemente buscan ayuda espiritual.
Básicamente, se está cambiando la solidaridad genuina por un sistema de control. Así que el punto crucial de todo este repaso es precisamente este. Gran parte de esta estructura actual se mantiene a flote simplemente porque rara vez nos detenemos a investigar el contexto histórico a fondo. Es muy fácil limitarse a repetir frases que hemos aprendido de memoria, tradición tras tradición, pero, como estamos comprobando, cuando de verdad se analizan los textos completos y se separa la antigua legislación de la nueva, esa imposición moderna pierde por completo su fundamento. Esto nos lleva a una conclusión de la fuente que resulta bastante incómoda, las cosas como son. Nos expone que, durante años, los textos sagrados se han sacado de contexto para utilizar la culpa religiosa como una herramienta puramente financiera. Vamos, lo que viene siendo imponer un impuesto moderno sobre los salarios, pero revestido de mandato divino. Para ir terminando, el material que hemos analizado deja clarísimo que existe un abismo entre la realidad histórica documentada y las exigencias que se hacen en la actualidad, y parece evidente que a veces resulta mucho más cómodo que todo este contexto siga sin estudiarse. La gran pregunta con la que nos deja el análisis es, sabiendo todo esto, ¿nos quedaremos conformes repitiendo la tradición o continuaremos investigando por nuestra cuenta hacia la verdad? Es un tema que, sin duda, da para seguir rascando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en el próximo.